Muy buenos días. Desde la Asociación Gente para Servir, GPS, los saludamos hoy, 6 de enero de 2021, esperando en el Señor que hayan disfrutado y celebrado en familia estas fechas de fin de año. Para continuar con la lectura de la Biblia en un año, hoy 6 de enero, los invitamos a leer el Evangelio de Lucas, del 8, del 1 al 25, Génesis 12 y el Salmo 6. Hoy vamos a detenernos en el capítulo 12 de Génesis, cuyo título en sus Biblias es Dios llama a Abraham. Génesis 12 del 1 al 3 dice: Pero Jehová había dicho a Abraham: Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendiciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Abraham, también conocido como el padre de la fe, el hombre que respondió a un llamado. Fe siempre ha habido sobre la tierra. Por ejemplo, Noé respondió al llamado de Dios para salvar a la humanidad y duró cerca de 100 años construyendo el arca y esperando el diluvio. Caín y Abel por fe ofrecían sacrificios que le fueron enseñados de sus padres para agradecer a Dios por sus vidas. Pero la fe de Abraham fue ejemplar, pero no fue un tema fácil para él creer. No fue un hombre intachable, también tuvo caídas, pero tuvo fe. Él fue justificado por fe, no por sus obras, porque por ellas hubiera sido condenado, como lo dice Efesios 2, del 8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Vamos a regresarnos un poco al capítulo 11 de Génesis, al versículo 31 y 32 que dice: Y tomó Taré su hijo, Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Como vemos, Abraham fue llamado. Quisiéramos que mientras estudiamos la vida de Abraham, hagamos un paralelo también con nuestras propias vidas. Hay cosas y hechos de la vida de Abraham que Dios solamente hizo con él. Dios hace ese mismo llamado, como el que le dijo a Abraham: el vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, y nos promete una vida nueva y un país nuevo. Porque Dios sí nos hace llamados a nuestras vidas, y a esos llamados debemos responderlos. En el caso de Abraham, tuvo tropiezos y diferentes situaciones. Veamos 3 aspectos en la vida de Abraham. Primero, su obediencia. Génesis 12, 1 nos dice: Pero Jehová había dicho a Abraham:
vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Aquí Dios le hace un llamado particular a Abraham desde que estaba en Ur de los Caldeos, antigua Mesopotamia o Irak. Pero Taré fue quien respondió al llamado y tomó a su familia y a sus ganados y todos sus bienes y se fueron y llegaron a Harán y fundaron una ciudad y se quedaron allí. Y Taré murió de 205 años. Es posible que todo este tiempo retrasara el cumplimiento del llamado. Pero cuando Dios le hace el llamado a Abraham, ¿cómo le dice? ¿Que se viniera con toda su familia y todas sus cosas? No, así no fue que le dijo Dios. En el versículo 1 del capítulo dice, pero Jehová había dicho, Abraham verdaderamente tenía que haber salido él solo. Él tenía un llamado para abandonar su tierra, su parentela, la casa de su padre. Ese vete significa una separación que Abraham tenía que haber hecho. Abraham tenía que haber dejado todo, su familia, sus bienes, sus propiedades. Haciendo el paralelo con nosotros, también hemos sido llamados por Dios, llamados a dejar, a ser indiferentes al mundo, a dejar los bienes y deleites terrenales, porque mi primera y verdadera ciudadanía es el cielo. Nuestro país, Colombia, es más bien una posada. Es mientras estoy aquí, pero allá estaré para siempre. Entonces, ¿qué debía haber dejado Abraham? Su tierra, sus bienes terrenales y un país totalmente idólatra. Por ello, nosotros también debemos abandonar o dejar cualquier cosa que ocupe el lugar que solamente Dios debe ocupar en nuestro corazón. Porque no basta con decir que somos cristianos, que voy a las reuniones de la casa de oración, que canto y alabo a Dios, que hago devocional, que hago ayuno, pero en mi corazón se encuentra que hay lugares que le corresponden a Dios, pero hay otras cosas que las ocupan y esta puede llegar a ser estorbo para el llamado que Dios nos está haciendo. Dios insiste en llamarnos y atraernos a Él. Veamos y analicemos qué llamados me está haciendo Dios, particularmente a mí. Puede ser que el llamado no sea el mismo que le está haciendo a usted. Dios le puede estar marcando algo específico, como vete, abandona, deja esto o deja de hacer algo, arreglar alguna situación o comprometerse más con Él. Acercarse al Señor implica obediencia. Esto es separación, sacrificio. Volvamos al caso de Abraham. ¿Qué era lo que tenía que haber dejado? Su tierra, su parentela, la casa de su padre. Ahora veamos lo que Dios nos dice a nosotros. Vayamos a Mateo 10, del 34 al 39. Nos dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su padre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán
los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. El llamado que Cristo nos hace es a ser salvos. Y si respondo a ese llamado de salvación, ¿todo va a ser camino de rosas? No, la realidad no es así. Porque ya empieza mi familia, ya no me quiere hablar. Desde que me convertí, posiblemente digamos que todo nos va peor. Nos dicen que ya le hicieron el lavado de cerebro. Tengo problemas porque me convertí a Cristo. Incluso hasta nos hacen un funeral en vida, porque a veces nos dicen, tú para nosotros estás muerto. Y por eso Cristo lo menciona en Mateo 10. Y no es porque Cristo quiera que haya guerras, pero el identificarme con Él va a traerme conflictos. Porque si el mundo aborreció a Cristo, ¿qué esperamos que pase con nosotros? Y los versículos de 35 al 39, ¿Cristo quiere disensión? ¿Esto es peleas o conflictos? No, sino que al identificarme con Él hace que el mundo cree disensión en nosotros. Ahora veamos la situación de Abraham. Lo que vemos aquí en Abraham es la obediencia, que significa separación, implica sacrificio, estar dispuesto a asumir ese costo de responder al llamado de Cristo. En mi vida sucede lo mismo. También implica fe y no va a ser fácil, porque no es solo ir a la casa de oración, a orar, a alabar. Abraham no sabía dónde iba, para dónde iba, pero sí obedeció. Pero Dios le dijo, vete a la tierra que te mostraré, no que te daré. Y no pidió nada a cambio, porque lo dejaba todo. Estuvo dispuesto a obedecer, a seguir a Dios, porque él sabía que le iba a dar mucho más, porque Dios no es deudor de nadie. El viaje que tenía que hacer Abraham era de cerca de 1500 kilómetros, pero estuvo siempre alimentado por la fe en las promesas. Todos los preceptos o demandas de Dios siempre van acompañados de promesas. Acá, en el caso de Abraham, vamos a ver 6 promesas. Primera promesa, lo encontramos en el versículo 2, que nos dice, y haré de ti una nación grande. Esto implicaba fe, porque ya sabemos que en Génesis 11:30, Sarai era estéril y era de 60 años y no tenía hijos. Dios tiene grandes cosas para nosotros y para nuestras vidas, en particular oportunidades, obras, aunque parezcan imposibles, grandes cosas, nuestra salvación, que está en Efesios 2, del 8 al 10, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y por esto no de nosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús
para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La segunda promesa también está en el versículo 2 del capítulo 12 de Génesis, que dice, te bendeciré. Abraham dejó la casa como la bendición paterna, pero Dios le dio una nueva bendición paterna. Como hijos, tenemos muchas bendiciones de parte de Dios, porque Él bendice la obediencia y con ella honramos a Dios. Tercera promesa, también está en el versículo 2 de Génesis 12. Engrandeceré tu nombre. Porque Abraham dejó todo, incluso una tierra sin hijos. Después Dios le cambió el nombre a Abraham, que quiere decir padre de multitudes. La grandeza que Dios nos da es mucho mayor a la que el mundo nos ofrece. Satanás es experto en ofrecer grandezas. Por ejemplo, el caso de Mateo 4, versículo 9, la tentación de Jesús después de haber hecho un ayuno de 40 días, que el Satanás le decía, todo esto te daré si postrado me adorares. Así también lo hizo con Adán y Eva en Génesis 3:5, que dice, sino que sabe que Dios, que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Dios no apela a tus deseos, apela es a tu fe. El Evangelio no contiene un aspecto de prosperidad, como muchos predicadores lo quieren dar a entender. Vemos muchos programas donde dice, acércate, da tu ofrenda y serás millonario. Da un peso y Dios te va a dar 1000. Eso no es así. Cuarta promesa, también está en el versículo 2, que dice, y serás bendición en los lugares donde tú permanezcas. Tus hijos, como tu familia, serán de bendición. Cristo es la simiente de Abraham. Quinta promesa, la vemos en el versículo 3 de Génesis 12. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Yo les pregunto, ¿a qué nación que está en contra de Israel le va bien? Hasta ahora no he visto ninguna, o los libros que he leído no lo dicen. Incluso los grandes imperios pasaron e Israel sigue en pie. Dios sigue bendiciendo y defendiendo a su pueblo, aunque serán juzgados por el mal que hagan también. Sexta promesa, la encontramos también en el versículo 3, que nos dice, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra, porque aquí la promesa final es Cristo. En Cristo todas las familias de la tierra reciben de bendición. Y es nuestro deber en nuestra familia, en nuestra gente para servir, de compartir esta bendición. Estas promesas fueron específicas para Abraham. Veamos ahora Romanos 4, del 18 al 22. Él creyó en esperanza contra esperanza,
para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Abraham podía haber tenido una esperanza que el mundo le ofrecía, el de ser padre de una nación en la tierra, de quedarse en Ur de los Caldeos y ser hijo de un hombre poderoso. Porque allí en Ur de los Caldeos y en Harán, Abraham también logró muchos bienes. Pero Dios le dice a Abraham cuando tenía cerca de los 115 años, sacrifícame a su hijo Isaac, que tenía una edad cercana a los 15 años. Era la esperanza de Abraham y la de su hijo, porque él sabía que aún muerto Isaac, Dios se lo daría. Por eso su fe le fue contada por justicia. La fe está en el corazón y en la mente. Y Dios busca en nosotros fe. Nosotros también tenemos promesas. Cuando leemos su palabra, ahí las conocemos. Es necesario que cada uno de nosotros conozcamos cuáles son las promesas que Dios nos hace en un momento dado. Ahora veamos la segunda situación de Abraham. Está en Génesis 12 del 4 al 5. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Pero Lot se le pegó a Abraham y se fue con él. Abraham salió sin saber a dónde iba, pero sí a quién seguía. Lo mismo Sarai. Los dos estaban de acuerdo. Y en nuestros hogares debe ser así, estar de acuerdo con nuestras esposas. Abraham fue distraído por Lot, que si no fuera por el pasaje de 2 de Pedro 2, 7 y 8, que nos dice, y libró al justo Job, abrumado por la nefasta conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos, afligida cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Ver cómo el Espíritu Santo trata a Lot como un justo, que afligía cada día su alma. Hoy, en nuestros días, cuántas cosas inicuas vemos. Drogadicción, delincuencia, homosexualismo, etc. Lot fue un hombre que vivió con una fe prestada, pero nunca con convicciones propias.
En esta segunda situación, Abraham se caracterizaba por las tiendas y los altares. Lot tuvo tiendas, pero nunca tuvo altares. Abraham fue probado por Dios y Lot fue tentado por Sodoma, es decir, por el mundo, pero nunca fue probado. A veces sucede lo mismo cuando decimos que fuimos probados, cuando en realidad somos tentados. El capítulo 13 de Génesis, Dios tuvo que separar a Abraham de Lot con sus respectivas consecuencias, porque recordemos que Lot tuvo dos hijos, Moab y Amón, que fueron dos tribus que le hicieron la guerra a Israel todo el tiempo. Tercera situación. Abraham tenía un objetivo que estaba contenido en tres cosas. Veamos Génesis 12, 6 y 7. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Como vemos acá, Abraham, en respuesta a la aparición de Jehová, edificó un altar que simboliza una comunión o la visita de Abraham con Dios. Porque Abraham era un hombre de altares. Muchas veces nuestras vidas necesitan de un lugar o un altar para encontrarme con Dios. Ese altar puede ser un momento, una hora del día, un cuarto en mi casa para venir a buscar a Dios. Abraham también, donde quiera que iba, levantaba una tienda y edificaba un altar. En Génesis 13, el 13 y 4, dice: y volvió por sus jornadas desde el Neguev hasta Betel, a este lugar donde había estado ante su tienda, entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho allí antes, invocó allí a Abraham en nombre de Jehová. Y el 18 nos dice: Abraham, pues, removido su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. El altar para Abraham y para nosotros debe representar esa comunión, esa oración que Abraham le tenía a Dios. La tienda significa el peregrinaje. No tenía una morada fija, estaba listo para mudarse. Abraham nunca se aferró a lo material. Segunda de Corintios, para que lo lean en casa. Segunda de Corintios 5:1, Hebreos 11, del 8 al 9, y Primera de Pedro 2:11 nos confirma esta situación del peregrinaje que debemos tener aquí en la tierra. Porque estamos acá para ser peregrinos, porque nuestra meta final está en los cielos. Y la tercera cosa, un lugar que era Betel, que significa casa de Dios, que era un lugar de referencia para volver si se había apartado. Volví a ese lugar a tener comunión con Dios, porque sabemos que Dios no rechaza al hijo arrepentido. Tenemos nosotros un lugar así para encontrarnos con el Señor. Podemos estar aquí alabando, congregándonos, pero nuestro corazón está lejos de Cristo. Es tiempo que vayamos a ese lugar
donde nos encontramos con Dios. Mi altar está en mi corazón. Nosotros somos templos y sacerdotes, y el Espíritu Santo vive en nosotros. La obediencia a este llamado es un acto de fe. Las cosas que nos dan seguridad pueden ser un obstáculo para obedecer, que nos detiene y nos distrae. Colosenses 3, del 1 al 4 nos dice: si pues habéis resucitado en Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Es hora. El Señor nos llama a servir, no a quedarnos sentados. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias porque nos has hecho un llamado primeramente a conocerte. Tú nos has buscado, nos has amado, te has entregado completamente por nosotros. Has dado todo y lo más valioso que tú tienes. ¿Qué nos queda, Señor? Sino decirte: heme aquí, envíame a mí, como nos recordaban estas canciones tan hermosas que nos deleitó mi esposa. Tú nos estás haciendo un llamado hoy. Y hoy queremos tener un corazón sensible. Considera el llamado de Dios. Pague el costo. ¿Cuál es el llamado que Dios hace para ti hoy? Él te da las fuerzas. Él te acompaña. Tienes un llamado a solucionar algo en tu corazón, a enfrentar un pecado, a arreglar situaciones para servir a Dios sin ningún impedimento. Puede ser un sacrificio a dejar, un llamado a conocerte, a creer en Cristo. Pídale que sea su Salvador. Tómalo, el llamado es personal. Señor, gracias te damos por tu palabra. Te pedimos que nos des las fuerzas y el valor para seguir. Oramos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenos días y que Dios los acompañe en este maravilloso día que Él ha hecho para nosotros. Amén.